Vamos con el análisis, nos acompaña para ello Wady Calvo, es analista internacional, especialista en Medio Oriente, Asia y África, nos acompaña desde Buenos Aires. Wady, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias, Wady. Por ahora, vía telefónica, conversamos. Esta llamada Ley César, dice el gobierno de Bashar al-Assad, de manera reiterada, desde que el gobierno de Estados Unidos anunciaba que venía a manera de sanciones esta llamada Ley César, que no es más ni menos que una venganza porque no fue derrocado. Quiero conocer su visión primero con respecto a ello. Bueno, creo que el término no es exactamente venganza, porque Estados Unidos tiene la ilusión todavía de poder derrocarlo. No es a posteriori del fracaso, sino que todavía están en pleno proceso de intento de derrocamiento del presidente Bashar al-Assad. Si uno hace un paneo rápido sobre las cuestiones más calientes de la política exterior norteamericana, Afganistán, Yemen, Siria, vamos a ver que es justamente Siria el punto principal, esencial, para mantener estas políticas. Entonces, no se va a retirar Estados Unidos de Siria, por lo tanto, no se va a vengar, va a seguir combatiendo para poder lograr derrocar a Bashar al-Assad, porque hay mucha inversión, hay mucho gasto, mucho desgaste entre los aliados de Estados Unidos que participaron o siguen participando contra el presidente Bashar al-Assad. Por eso van a continuar intentando. Wady, pero precisamente eso, permíteme, te pregunto, eso llama profundamente la atención. ¿Hay un gran desgaste? ¿Hay un objetivo no cumplido? ¿Qué más entonces queda después de un país destruido como está Siria, tratando de levantarse, pero de qué manera, con tal nivel de dificultades, cuando además los principales campos petroleros de Siria están en manos de Estados Unidos y de sus aliados? Bueno, ese es un buen motivo por permanecer allí, ¿no es cierto? Estados Unidos, tal cual lo hizo Turquía en su momento, está literalmente robando el petróleo de Siria. Pero creo que eso no es lo esencial. Lo esencial es cortarle el camino a Rusia sobre el Mediterráneo. Pensemos que tiene una base naval Rusia en territorio sirio desde hace muchísimos años, desde la época soviética, y quizás quebrando la unidad siria, el plan final de esto era partir a Siria en 3 o 4 pequeñas naciones, ¿no es cierto?, balcanizarla de algún momento, y quizás con eso poder conseguir que esa base rusa la pierda Moscú, al tiempo que cerrarle el camino a Irán y al petróleo y al gas de Irán que fluye hacia el Mediterráneo por territorio sirio. Creo que esencialmente son esos dos puntos los que observa Estados Unidos para ser tan pertinaz en esta guerra de la que Trump había dicho que se iba a retirar y no se retiró, como sí lo está haciendo en Afganistán, vencido. No importa, Wady, no importa el fracaso militar de Estados Unidos y de sus aliados. Teniendo en cuenta que también hay un momento, permíteme a esto le uno otra idea, también hay un momento difícil para la Casa Blanca, para el gobierno dentro de Estados Unidos, y en muy pocos meses elecciones presidenciales donde ya el presidente Trump vemos como en las encuestas va perdiendo cada vez más sobre Joe Biden.
Sí, por eso mismo es que Trump no va a renunciar a Siria, no va a admitir el fracaso en Siria, porque sería agregar un nuevo jalón al fracaso que espera tener en noviembre, ¿no es cierto? Darle más posibilidades a Biden para el triunfo, que hace 5 meses era imposible para Biden y hoy creo que es imposible para Trump. Por eso se va a mantener. Total, Trump no pierde nada, morirán más sirios, morirán algunos militares norteamericanos, pero producirá más devastación, pero eso a Trump no le va a quitar el sueño y sí le va a mantener la ilusión de poder lograr el triunfo cada vez más difícil en noviembre. Algo por preguntarte con respecto a ese interés que lo escuchábamos justo desde el momento de esta invasión y esta inmersión de terroristas de distintos países dentro del gobierno, dentro de Siria, dentro del territorio sirio. Si lo que siguen buscando también es la fórmula aplicada en Libia, en donde sí lo lograron, pero sobre todo porque fue asesinado Gaddafi. Quizás el fin de la guerra en Libia no era esencialmente generar este estado fallido, este estado anárquico que se ha convertido Libia, donde realmente no sabemos ni siquiera quién gobierna. Creo que la idea también era generar un estado cipaso como las monarquías del Golfo, y un poco, no sé si partirlo como se pensaba partir Siria, pero sí tenerlo dominado. Lo que pasa es que se le escapó de la mano, demasiado terrorista con intereses propios, demasiadas bandas, brigadas, cativas, grupos que operaron por la propia en Libia y se hicieron en algunos casos multimillonarios, por ello continúan. Lo que pasa es que el presidente Bashar al-Assad mostró su pulso político, mostró su condición de líder y no corrió la misma suerte del coronel Gaddafi, ¿no? A propósito de ello y para despedirlo, Guadi, esa es la reflexión que quiero preguntarle, plantearle, y es cómo ha logrado sostenerse durante todos estos años con tal nivel de arremetida militar, política, tanto dolor, los sirios refugiados, los sirios desplazados, las familias destruidas, un país que ha vivido momentos tan difíciles. ¿Cómo ha logrado sostenerse? ¿Cuál fue el punto clave para sostenerse? Es el momento donde los líderes, los hombres de Estado tienen que aparecer. Y sin duda el presidente Bashar al-Assad, que era simplemente un oftalmólogo que vivía en Londres y le tocó en suerte volver a su país y hacerse cargo del gobierno tras la muerte de su padre, y el momento más duro en la larga historia del pueblo sirio, sin duda, demostró estar preparado y tener la talla para la situación histórica que está viviendo. A esto, obviamente, sumado un grupo de aliados muy importantes como lo es Rusia, como lo es Irán, como es el Hezbollah libanés, que se han abroquelado en torno al gobierno del presidente al-Assad y han doblegado a los terroristas que llegaron en proporciones espantosas. Casi hubo un momento que eran 320.000 terroristas llegados desde
diferentes lugares del mundo a combatir contra el presidente, contra Siria y el presidente Bashar al-Assad. Y eso le ha dado fogueo. Recordemos que prácticamente se están por cumplir 10 años de esta guerra y continúa la guerra, sin duda. Pero el pueblo sirio sigue resistiendo porque tiene un líder a la altura de las necesidades históricas que está viviendo. A la altura de este momento histórico tan fuerte que está viviendo, nos quedamos además con esta cifra para que nadie lo olvide. 320.000 mercenarios ingresaron en estos años a Siria. Muchísimas gracias, Wadi, por su análisis. Buenas noches. A ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias.